Saludamos al doctor Luis Gallegos Chiriboga, ex ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, quiteño, doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, un largo historial catedrático. Dentro de lo principal, embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York hasta julio del 2020. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Huancavilca desde la ciudad de Guayaquil, nosotros acá con frío. ¿Cómo amanece la carita de Dios? Mi querido Edison, muy buenos días. Jorge, un gran abrazo a todos los radioescuchas y teleescuchas hoy con esta nueva tecnología de Radio Huancavilca. Un gran abrazo para el Clever y todos los amigos. Yo estoy en Nueva York, mi querido Edison. Estoy asistiendo a unas reuniones y claro, no podía privarme del honor que significa el tener con ustedes la oportunidad de intercambiar opiniones y comentarios en estos importantes momentos que se devienen para la humanidad y para nuestro país. Qué gracia, qué gentil. Muchas gracias por ese honor que nos da justamente desde esta maravillosa tecnología que tenemos de comunicarnos instantáneamente. Usted allá en la ciudad de Nueva York, la ciudad de los rascacielos, la Gran Manzana y otros nombres que tiene esta hermosa ciudad, y acá desde Guayaquil. Doctor, la Cumbre de las Américas, ¿qué tan positivo es para nuestro país? Ya escuchábamos al presidente Guillermo Lasso que solicita ayuda a Europa, a la Unión Europea, en cuanto a los jueces, pero también en la lucha contra el narcotráfico, porque la delincuencia, el narcotráfico, nos lleva en peso. Bueno, usted sabe, Edison, que esto es un tema sobre el cual yo he escrito en mi columna del diario El Comercio. Es un tema complejo. Lo que ha dicho el señor presidente de la República, yo coincido enteramente en que necesita abordarse este problema desde una base internacional. Un país individualmente no puede controlar un flagelo internacional de estas dimensiones, especialmente porque habiendo un mercado de 35 millones de americanos, estadounidenses, y una proporción similar en Europa, ese es un mercado que tiene que tomar medidas de esos países para reducir la demanda que existe de un alcaloide que nos ha perjudicado enormemente, especialmente al Ecuador. El Ecuador no produce hoja de coca, pero los vecinos del Ecuador, tanto Colombia y Perú, producen hoy en día una cantidad astronómica. Después de la pandemia han avanzado hasta casi 2.000 toneladas al año de cocaína, lo cual representa miles de millones de dólares que atraviesan países, que causan no solamente la disrupción social y económica de esos países, sino muerte y sangre, como nosotros somos testigos en el Ecuador, una inseguridad creciente, y al Ecuador le acompañan los países que son el camino de esa droga hacia el norte y es el camino de esa droga hacia Europa. Yo creo que hace bien el señor presidente de la República en hablar de un tema de la necesidad de una sistemática formulación de una estrategia regional, global para contener esto. Individualmente los países no lo van a poder hacer porque es un crimen internacional con enormes recursos y capacidades y que ha causado mucho pesar para la sociedad ecuatoriana. Según cifras que obviamente dicen que se aproxima, nuestro presupuesto interno bruto es de más o menos 100.000 millones, el presupuesto del Estado. Igual sería lo que se comercializa, se produce directamente en nuestro país, justamente con la droga, es 100.000 millones. Mire usted esa balanza tremenda, ¿no? Entonces, justamente ahí está la ambición de muchísima gente que obviamente capta dinero debido a esa gran maldad. Obviamente las cifras inclusive son para muchos analistas mucho mayores, ¿no? O sea, los 100.000, 120.000 millones de dólares, que además es en dinero contante y sonante, esto y que atraviesa los sistemas financieros de muchos países. Pero ciertamente esos 100.000 millones de dólares no regresan a las selvas del Putumayo. Entonces se quedan en los sistemas financieros globales. Este es un delito transnacional que ha tomado décadas en estructurarse y que tomará una ingente lucha por todos los sistemas
los sistemas de los países que estamos involucrados. Esto quiere decir que como Estado no solamente es un tema de policía o de Fuerzas Armadas, esto no se combate solo con drones y helicópteros y aviones o radares, esto se combate con empleo, esto se combate con trabajo, esto se combate con la apertura de mercados y la prosperidad de la gente para que tenga vida digna y no tenga que recurrir a la ilegalidad de un negocio que es altamente riesgoso y peligroso y que tiene un nivel de ataques a los mismos participantes en esos negocios que verdaderamente tiene abismada a la sociedad ecuatoriana. Del nivel de sicariato que existe en el Ecuador en este momento, existe en otros países de América Latina, lamentablemente. Y el Ecuador, que ha sido un país tranquilo, hoy se ve abocado a una situación que es también producto de la situación global, ¿no? Yo ahí quiero también incluir que esta Cumbre de las Américas no solamente está tratando el tema de seguridad en cuanto se refiere a narcotráfico, sino la necesidad de superar la pandemia. La pandemia todavía no ha sido superada. Las consecuencias de la pandemia han traído hambre y miseria, pobreza a muchos países del mundo, a muchos sectores de nuestras sociedades, el agravamiento de la inequidad de las sociedades latinoamericanas, en donde hay gente que tiene todo y gente que no tiene nada. Esa inequidad tiene que reducirse en beneficio de todos para que haya paz social, para que haya trabajo, para que haya bienestar. Además de la pandemia, la ruptura de las cadenas de suministros, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la guerra en territorio por la invasión de Rusia a Ucrania, han traído consecuencias imprevisibles. Mire, hoy en día, justamente estábamos tratando más temprano que en otra entrevista, el tema de los costos de los fletes. Los costos de los fletes para exportación de los productos nuestros y de todo el mundo se han incrementado a niveles abismales que impiden una competencia sana en el mercado internacional. Nosotros podríamos ser como país grandes suministradores de alimentos y podríamos, en base a nuestras capacidades, tener la posibilidad de incursionar en ese mundo, pero el costo impuesto por navieras, el costo de los fertilizantes, el problema de las dimensiones de alimentos por el bloqueo del trigo ucraniano y ruso, son inconmensurables problemas que están condenando al hambre a más de 75 países en el mundo entero. El doctor Luis Gallegos, ex canciller del Ecuador, está en Contrapunto a través de Huancavilca. Un abrazo, doctor. Gracias por la deferencia en medio de su jornada de trabajo, como no es de otra manera, ¿no? Ustedes como ex diplomáticos son esos tripulantes permanentes, parece que inagotables a veces. Y quería ir un poco a lo transversal, porque en el Ecuador tenemos un serio problema, doctor, y es la infiltración flagrante y también, diría yo, integral de las grandes agrupaciones narcodelictivas. Hablemos de México, que se convirtió en una especie de embrión de punta del ovillo en el mundo en torno al narcotráfico. Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen sus subagrupaciones acá en el Ecuador. Allí usted ha escuchado lagartos, lobos, tiguerones y demás, que son los que se encuentran en la penitenciaría. Y ante eso también hay que actuar, doctor. Allende de lo que pueda conseguir Guillermo Lasso con un plan Ecuador, por bautizarlo de manera similar a lo que es el plan Colombia, de manera muy puntual con el caso de Estados Unidos, porque Lasso en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles también ha exhortado a la integración de la Unión Europea en esta cruzada contra el narcotráfico. Entonces, casa adentro también hay que poner mano dura. Doctor, usted ve lo que pasa a diario. Hoy hay personas que son baleadas en centros comerciales. El último caso fue acá en Vía Salitre. Luego lo que pasa fuera de un hospital donde llevaron a ese ciudadano. Entonces, este tipo de cosas que no quiero decir que antes no sucedían, ¿no? Simplemente hablo de esta infiltración transversal
de las agrupaciones narcodelictivas en el Ecuador. Y sobre aquello, insisto, casa adentro, también hay que poner mano dura. Mire, yo coincido enteramente con usted, Jorge, que esto es un tema de Estado. Este no es un tema que solamente lo puede combatir el gobierno, es un tema de sociedad. Este tipo de amenazas a la seguridad que el gatillo es el narcotráfico, primero comienza por ser un elemento de consumo en las escuelas. Ellos son muy inteligentes en tratar de volver adictos a los niños, a los jóvenes, y obviamente ese micromercado sigue creciendo a nivel de transporte a través de los puertos para llegar en último caso a los mercados. El presidente Lasso ha hablado de Europa porque Europa es un gran consumidor de narcóticos también. Yo creo que el mercado manda. El mercado, mientras haya demanda, habrá producción y habrá la forma de bandas criminales internacionalizadas, organizadas para llevar el producto al consumidor. Mientras los Estados Unidos no puedan controlar el consumo de 25 a 35 millones de habitantes del narcótico, nosotros tendremos un problema serio. El Ecuador, como le decía hace un momento, no cultiva hoja de coca, pero está al lado de Colombia y Perú, que son los mayores productores globales de hoja de coca y de cocaína, en donde no solamente están inmersas las mafias mexicanas, sino que están inmersas las mafias de todo el mundo, desde la albanesa, los términos de mafias internacionales estructuradas y obviamente de sistemas financieros. Para el Ecuador es muy importante que haya una lucha total del Estado en temas de la incorporación de las funciones judicial, legislativa y ejecutiva, además de todas las otras funciones que pueda tener el Estado para combatir este mal. Mientras el Ecuador no tenga una hoja de ruta muy clara, tenga una legislación fundamentada y basada, mientras no tenga el apoyo internacional necesario para que esos esfuerzos sean también los esfuerzos de los otros países, nosotros vamos a ser invadidos porque parecería que Colombia es como un regadero de cocaína. O sea, sale por todos los lados y está saliendo a los puertos nuestros y hay que controlar eso más, pero obviamente es un producto de mercado. Por lo tanto, hay que sentarse con quienes son los compradores y buscar una coordinación de acciones de todo tipo que vaya a niveles de toda la sociedad. Esto es educación, esto es deporte, esto tiene que ver con la forma y el conocimiento, la capacitación de toda la sociedad. Esto no me estoy refiriendo solo a la capacitación de la policía o de las Fuerzas Armadas, eso obviamente, pero de la sociedad para que sepan el tremendo costo que es tener la adicción a la cocaína, el tremendo costo que eso deriva en otros productos de los cuales son adictos luego de la cocaína, o por no tener el recurso para comprar cocaína, entran en procesos de violencia y asesinato para obtener esos recursos. Esto es un fenómeno global. Las cárceles en todos los países, en Estados Unidos, están llenas de narcotraficantes, pero están llenas de narcotraficantes minoristas. No están llenos de la capacidad de gerencia y de liderazgo intelectual que requiere una operación de estas dimensiones. Ahora, doctor, allí también hay que analizar la otra temática que se aborda en Los Ángeles en esta Cumbre de las Américas, que es la migración. El gatillo, como usted bien decía, en el caso de Sudamérica es Venezuela. Lamentablemente, no solo por desigualdades, sino por abuso del poder, por una férula que continúa allí en el Palacio de Miraflores, solo por la soberbia del ejercicio del poder y no por mejorar la situación económica de sus habitantes. Y tenemos otro gatillo, nuevamente, 8 años después, otro estallido migratorio en la misma Ucrania. Antes fue por Crimea y ahora es por la pretendida invasión de los países del este de Ucrania desde Rusia. Entonces, la migración también debe de ser abordada desde un concepto integral. Yo no sé si en el país finalmente con el censo,
con la regularización que se intentó durante los últimos 3 o 4 años, hemos controlado el asunto porque cada vez hay más extranjeros. No voy a etiquetar a nadie, doctor, porque yo creo que nadie sabe la cruz del migrante. Hay gente que es sana, que busca sobrevivir, pero hay otros que se ven abocados a la delincuencia. Entonces, se ha abordado finalmente de manera integral el problema de la migración y de la legalización de esos extranjeros que pueden llegar de Venezuela, pueden llegar de otros países en crisis a nivel europeo. Usted ve lo que pasa incluso también a nivel de Ucrania con esa otra parte del mundo. ¿Cree usted que se ha solucionado ese problema en el Ecuador o aún falta ese orden, ese concepto que permita finalmente también hacer una contención sin caer en la discriminación o la xenofobia? Bueno, Jorge, usted acaba de anotar uno de los problemas más serios que tiene el Ecuador, porque el Ecuador ha tenido olas migratorias desde hace 40 años. O sea, si usted mide el número de migrantes ecuatorianos en el exterior, yo creo que ningún ecuatoriano tiene un familiar, ningún ecuatoriano tiene una persona que conozca que no haya migrado. La verdad, eso es producto de la ausencia de trabajo digno. Yo soy un firme creyente que es necesario tener el trabajo en el Ecuador, abrirnos espacios comerciales, producir más. Por ejemplo, la Sierra Central, que es de donde más migrantes salen hacia Europa y Estados Unidos, y a Estados Unidos intentando llegar ilegalmente. Podría ser un gran proveedor de productos agrícolas que podrían llegar a mercados internacionales. Yo le doy el ejemplo de la quinoa. La quinoa la está exportando el Perú por todos los lados, pero la quinoa ecuatoriana no puede competir si no tiene un tratado de libre comercio con los países compradores, y por lo tanto el impuesto a la quinoa es 30%, entonces no puede competir un productor ecuatoriano con un arancel del 30%. Tenemos que abrirnos al mundo. No, y esto significa un gran esfuerzo, pero hacer exportadores aquellas comunidades de poblaciones, de campesinas que podrían enriquecerse y tener un mejor bienestar y futuro para sus hijos. Mire, yo soy muy sensible al tema de la migración. En Estados Unidos tenemos 2 millones y pico de ecuatorianos. En Europa tenemos más de 1,5 millones. Nosotros comprendemos la heroicidad de lo que es la migración, el motivo por el cual tuvieron que emigrar para superar los problemas económicos, los problemas del propio país. Por lo tanto, el esfuerzo para solucionar el problema de la migración tiene que venir de todos los sectores para tener dignidad. El Ecuador ha hecho un gran papel en su historia al recibir a refugiados colombianos, refugiadas especialmente, durante el conflicto que Colombia tuvo, especialmente en el sector de Putumayo y Nariño. Nosotros tenemos más de 100 y pico de mil refugiadas, mujeres que huyeron del conflicto colombiano y que siguen llegando a poco. Pero obviamente usted anota uno de los fenómenos sociales más complejos del continente al tener una explosión migratoria venezolana de 6 millones. Pero el problema que está discutiéndose en Los Ángeles también es que Centroamérica y nuestros países, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y todos los demás, están aportando ríos de gente que intenta llegar ilegalmente a Estados Unidos. Y por lo tanto el problema es cómo generar, mediante cooperación internacional, crédito e inversiones, condiciones dignas de nuestros países, que será la única solución. El problema de Venezuela es un problema que tiene que solucionarse en algún momento, porque nadie quiere emigrar, nadie quiere salir de su país, de su casa, dejar a sus familias. En realidad es una necesidad. Yo le llamaría más un refugio económico. Pero nosotros tenemos que tener políticas también que atañen al control del proceso migratorio para saber quiénes son, cómo se llaman, dónde están, qué es lo que hacen, y por lo tanto la regularización es la legalización de una situación irregular. Yo creo que es preferible saber
a tener un ejército de personas que no están documentadas, que no tenemos conocimiento, que no están indexadas, que no les identificamos. Inclusive por el efecto que tiene en nuestros sistemas educativos y de salud, es necesario que comprendamos el fenómeno de toda su integridad. Y para esto requerimos apoyo internacional. Requerimos que la ACNUR, requerimos que la OIM aporte significativas cantidades de recursos para que esas poblaciones tengan apoyo internacional. Al igual que lo que ocurre en Ucrania, que es un fenómeno distinto, toda vez que los 6 millones de ucranianos están huyendo de la guerra. Al mismo tiempo, Europa ha tenido en el Mediterráneo un cementerio de migrantes africanos, porque en realidad el atractivo del desarrollo de los países desarrollados donde hay trabajo es un imán que atrae a todas las dimensiones del mundo. Hay que buscar dignificar al empleo en nuestros países, tener la capacidad de vender nuestros productos en igualdad de condiciones y generar bienestar, educación, salud para nuestra población. La única manera es dando trabajo digno. Gracias. Estamos con el doctor Luis Gallegos, ex canciller del Ecuador, 7:56. Solamente una inquietud ahí dentro de esta dignificación del empleo, esa igualdad, por ejemplo, en cuanto a la calidez de salud. También salarios dignos, que es lo importante, como usted dijo, la parte económica, salarios dignos en nuestro país. ¿Lo lograremos algún día? Mire, yo creo que el salario, yo creo que la producción, yo creo que la incursión en el mercado, siempre es importante considerar que nosotros tenemos que tener rangos de competitividad que nos abran espacios en el resto del mundo. O sea, yo soy un admirador del sector bananero. El sector bananero no existía en los 50. Fue Galo Plaza el que principió la exportación de banano. El sector florícola no existía hasta los años 80. El cacao siempre hubo en el Ecuador de magnífica calidad, café es una incursión nueva, pero lo que han hecho los camaroneros, de ser uno de los países productores de camarón en cautiverio a nivel de ejemplo mundial, nosotros tenemos la segunda flota atunera del mundo. Esos son ejemplos que nosotros podemos decir que son lo que deberíamos hacer en todos los sectores. Nosotros nos podríamos convertir en grandes productores gracias a las facultades geológicas, geográficas, de ubicación de nuestro país. El Ecuador tiene 5 puertos internacionales, podría convertirse en una potencia comercial. Pero tenemos que tener facilidad de vender nuestros productos en capacidades de equidad, mediante convenios que nos permitan acceso a mercado y que los americanos nos permitan negociar, que es lo que queremos, un tratado, porque ese es el mercado natural de los productos nuestros. Y la ampliación de la canasta de estos productos de estrella a otros productos que permitan ingresar a sectores vulnerables de la sociedad ecuatoriana para que vivan con dignidad, que tengan los salarios dignos que usted menciona, pero que al mismo tengan seguridad social, buena salud, porque un pueblo sano es no solamente una necesidad económica y social, es una necesidad de derechos humanos. Tenemos que privilegiar los derechos humanos de los ecuatorianos mediante mecanismos inteligentes y un liderazgo ilustrado. Ojalá que en esta Cumbre de las Américas se inscriban, se apliquen reglas maestras para mejorar, obviamente, lo que todos necesitamos, bienestar. Gracias al doctor Luis Gallegos Chiriboga, ex canciller de la República. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Edison. Muchísimas gracias, Jorge. Que Dios les bendiga. Cuídense ustedes y sus familias. Amén. Gracias. Igualmente. Bendiciones.